Continuamos con La Noche. Hacer memoria histórica apegada a la realidad de más de medio siglo de conflicto. Buscar respuestas a aquellos episodios que enlutaron a Colombia, respuestas que cobijen a todos los sectores, sobre todo a las víctimas. No queremos más guerra en nuestro país. Buscar la verdad. Esa no es una tarea fácil, es un trabajo serio que le fue encomendado a la denominada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada a partir de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. En primer lugar, el objetivo de la comisión es la verdad, el esclarecimiento, pero también la convivencia. Esa es una característica que diferencia esta comisión de otras experiencias. Esta comisión tiene como objetivo que los involucrados en los peores crímenes reconozcan lo que hicieron, pero sobre todo que estos testimonios sirvan para dignificar a las víctimas, además de garantizarle a las nuevas generaciones que no se repitan estas atrocidades. Esta comisión, estos comisionados no representan al gobierno, tampoco representan a las FARC, son totalmente independientes. Fueron escogidos por un comité, el comité de escogencia que se estableció en los acuerdos y donde se quiso escoger las entidades más respetadas del mundo entero para poder lograr una escogencia de la forma más transparente posible, y creo que así se logró. A pesar de que el mandatario de los colombianos aseguró en el mes de diciembre que esta comisión sería totalmente imparcial, algunos nombres de quienes la integran la han hecho objeto de críticas desde algunos sectores. Al igual que sucedió con la elección de los magistrados de la JEP, hay un sesgo absoluto. Es una persona no solo de ideología de izquierda, sino además que durante su vida profesional, que es muy fuerte, muy buena, con hojas de vida, la verdad, muy sofisticadas y muy interesantes, se han dedicado a acusar o a investigar solamente crímenes de los paramilitares o crímenes de Estado. Así que como la JEP, la Comisión de la Verdad tiene una sola misión, y es convertir a las FARC de víctimas cuando fueron los principales y más sanguinarios victimarios que ha tenido Colombia. El presidente de la comisión, Francisco de Rux, es un punto referente, pues de la credibilidad que tenga depende en buena medida del éxito del trabajo de toda la comisión. El sacerdote de Rux es el mismo que firma la carta de 6 páginas, en la que le pide al Ministerio de Defensa documentos de inteligencia y contrainteligencia militar. Vuelvo con Marco Romero, que nos está acompañando en la ciudad de Bogotá, y Rafael Nieto también nos acompaña. Ex precandidato a la presidencia y ex viceministro de Justicia. Rafael Nieto, hay un punto en particular que tiene que ver con la confianza. Los militares en retiro han manifestado que para ellos la Comisión de la Verdad tiene un sesgo ideológico. Quiero conversar con ustedes dos sobre este punto en particular, porque me parece central dentro de esta discusión. Finalmente, la información que hoy pide la Comisión de la Verdad es bastante delicada y no hay confianza por parte de los militares ante este organismo. Señor Rafael Nieto, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular, lo que tiene que ver con esas denuncias de sesgo ideológico que han manifestado los militares? Evidentemente, Jefferson, hay un problema de confianza por el mecanismo de selección tanto de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz como de los miembros de la Comisión de la Verdad. Ese ejercicio tan sui generis de haber buscado a 3 extranjeros, a un magistrado de la Corte y a una farmacéutica para que definieran estos nombres, me parece que tenía evidentemente como consecuencia que un sector de la sociedad no se sintiera adecuadamente representado y mirara con suspicacia los nombres de las personas escogidas. Además, si uno verifica, pues es verdad que ahí hay una tendencia, si usted quiere, y voy a tratar de ser lo más moderado posible, de centroizquierda en quienes cumplieron esa tarea. De manera que hay, eso es cierto, lo reflejan sistemáticamente los militares cuando hablan, un ejercicio de desconfianza frente a quienes hacen parte, por un lado, la jurisdicción y por el otro lado, la Comisión de la Verdad. Y si usted le pide a militares y a policías que en ese marco entreguen información especialmente sensible, usted entenderá todas las preocupaciones, toda la suspicacia que entre ellos, militares y policía, despierta esta petición.
cuando además, insisto, la petición no se limita exclusivamente a temas relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario. La petición es de tal magnitud, de manera tan amplia ha sido formulada, que se ocuparán muchísimas bodegas y va mucho más allá de la idea misma de establecer la verdad sobre la posibilidad de infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos. Marco Romero, ¿cuál es su opinión en la carta que ha sido enviada ante el Ministerio de Defensa por parte de ACORE? Ellos aseguran que el comité que escogió a los integrantes de la Comisión de la Verdad tuvo un sesgo ideológico preferencial que en sus múltiples decisiones podría llegar a favorecerle a la extrema izquierda radical, inclusive a las FARC, lo plantean ellos en una carta. ¿Qué opinión tiene usted sobre este argumento en particular que entregan los militares en retiro? Yo creo que este es un argumento típico de quienes se han opuesto al acuerdo de paz todo el tiempo de manera, digamos, hermética, como inmutable, pero que no tiene sentido con la realidad. Lo que se buscó fue un comité de escogencia justamente lo más imparcial posible. Un comité de escogencia donde están las Naciones Unidas, donde está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, donde está el Instituto Internacional de Justicia Transicional, donde está un comité del sistema de universidades públicas, un representante de allí, un representante de la Corte Suprema de Justicia. Si el doctor Nieto Loaiza o los militares de la Reserva quieren plantear reservas abiertas frente a esas instituciones, eso es otra cosa. Yo creo que tanto la JEP como la Comisión de la Verdad terminaron con una composición plural. Incluso hay personas que tienen una gran experticia en la justicia penal militar dentro de la JEP y dentro de la Comisión de la Verdad. O sea, no es cierto que obviamente hay personas que han trabajado, digamos, en defensa de derechos humanos o en ejercicio de su profesión en el caso de la JEP, porque pedir, digamos, que la JEP estuviera integrada por magistrados de altas calidades con una gran trayectoria que jamás hubieran ejercido el derecho en el país, tampoco tendría sentido. Yo creo que el comité justamente buscó esa imparcialidad y tanto la JEP como la Comisión de la Verdad están basadas en ese principio de pluralidad. Entonces yo creo que no es legítimo plantear esa desconfianza frente a la composición de la Comisión de la Verdad y de la JEP. Y segundo, insisto, la Comisión de la Verdad tiene una reserva, no hay que decir cosas imprecisas. No están pidiendo información frente a lo de hoy, están pidiendo información del año 53 hasta el año 2016, que es cuando se cierra el acuerdo. Y obviamente es información que la Comisión de la Verdad se tiene que comprometer a no hacer pública, a utilizarla para esclarecer verdad. Y segundo, la Comisión de la Verdad tiene que, digamos, firmar y desarrollar unos protocolos para el manejo de esa información de reserva, tal como está regulado en el decreto de la Comisión de la Verdad. Ahora, el doctor Nieto Loaiza plantea un tema un poco procedimental. Bueno, es mucha información, es poca, ese es otro debate. Es decir, ese es un debate un poco administrativo. Es decir, si pedimos a la fuerza pública solamente información sobre violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, yo creo que esa es una falsa presunción sobre la fuerza pública. Yo no puedo irle a la fuerza pública, entrégueme por favor el listado de casos en los que ustedes han violado los derechos humanos o han violado el derecho internacional humanitario. Eso no tiene sentido. Se va a pedir información para hacer contraste con otras informaciones que seguramente van a llegar desde la sociedad, desde las víctimas, y seguramente ese será el uso que la comisión le dé, porque es el uso que le han dado otras comisiones de la verdad en sus deliberaciones. Y en la perspectiva también de que la fuerza pública va a tener, digámoslo así, por esa contribución a la verdad, también un sistema de transición en el cual, digámoslo, yo repito, porque me parece que no es irrelevante, los mandos de las fuerzas han enviado una comunicación diciendo que, en cierto modo, ellos tienen una satisfacción con el sistema que se acordó en La Habana en el marco del diálogo entre el presidente Santos y las FARC. Rafael Nieto, ¿qué opina usted de esos argumentos que presenta Marco? Déjeme empezar por el final de lo que dice Marco. Lo primero que hay que decir es que cuando un militar está en activo, tiene que cumplir las órdenes que les dan el presidente de la República y el ministro de Defensa. Y una cosa muy distinta es una manifestación espontánea de un militar o de un policía, y otra completamente diferente, la que tiene que hacer en el marco de las solicitudes que le hacen el presidente o el ministro de Defensa. A lo que se refiere Marco es precisamente a ello. Solicitudes hechas por el presidente de la República y el ministro que no pueden ser respondidas de una forma distinta por el alto mando militar y de la policía. Y por eso la voz de los militares en reserva es tan importante, porque ellos no tienen esa limitación y tienen, por tanto, la posibilidad de decir lo que verdaderamente piensan y creen
y representan de buena manera las preocupaciones de los que están en activo, pero que en razón del principio de evidencia no pueden manifestar públicamente. Eso primero. Segundo, el problema de la cantidad de información que se está pidiendo no es un problema procedimental o administrativo, es un problema de pertinencia. ¿Para qué se solicita esa información? ¿Cuál es el propósito? La idea es establecer la verdad en relación con las posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y es ahí donde se tienen que centrar las solicitudes, no hacer lo que se está haciendo. Deme toda la información sobre operaciones militares, inteligencia y contrainteligencia del 53 al 2016. Eso es un despropósito. No va a lo que está buscando y debería buscar una comisión de la verdad. Si lo que se quiere es contrarrestar la información, entonces hagámoslo de una forma distinta. Que la Comisión de la Verdad pida la información relevante a las FARC, a las organizaciones de derechos humanos, a los actores de la sociedad civil que puedan tener preocupaciones sobre la conducta de las fuerzas militares y policías, y con base en una sistematización de esa información, pídanle la información relevante a la fuerza pública sobre esas operaciones en particular. Pero pedir toda la información, como se está pidiendo, sin ningún tipo de filtro, es ciertamente impertinente y yo me atrevo a decir, además peligroso. Dice Marco que aquí debe haber unos procedimientos y yo lo que sostengo es esos procedimientos no existen. Y le están pidiendo ustedes a las fuerzas militares y a la policía que sin que se sepa cuál es el procedimiento para el manejo de información tan sensible, la entreguen. Eso también me parece que es al menos inoportuno. Aquí hay que buscar un ejercicio en el cual se sepa exactamente cuál es la información que se busca, cómo se va a manejar y que se garantice que no va a haber ni filtraciones, ni riesgos de seguridad para los agentes de inteligencia, para los miembros de las fuerzas militares y de la policía, para aquellas personas involucradas con las operaciones militares de inteligencia o de contrainteligencia. Y además habría que decir un elemento adicional y vuelvo a insistir sobre ello. Por mucho de que se esté estableciendo como fecha límite en la solicitud de información el 1 de diciembre del 2016, la verdad es que el conflicto no ha terminado. Muchos de esos agentes de inteligencia y militares y policías están todavía en activo y por tanto los pueden afectar de manera gravemente. Aquí hay que tener especial cuidado y me parece que la oportunidad y la manera en que se están pidiendo la información es claramente equivocada y no cumple el propósito de lo que debería buscar una comisión de la verdad. Marco Romero, antes de salir a comerciales, ¿qué opinión tiene usted en particular de estas voces? Porque ya han sido muchas las que han recalcado este punto en particular, que si bien es cierto, la Comisión de la Verdad puede solicitar información al Ministerio de Defensa, no toda la información que está solicitando puede llegar a utilizarse para cumplir ese objetivo que es esclarecer la verdad. Por ejemplo, escuchábamos críticas que iban en la dirección, por ejemplo, de entregar las identidades, las hojas de vida del personal de inteligencia de las fuerzas militares, los planes operacionales. ¿Eso en qué contribuye al esclarecimiento de la verdad? Bueno, digamos que yo entiendo que hay personas en Colombia que les preocupa mucho las garantías de quienes han tenido presunta responsabilidad y está bien, ese es un nivel donde hay que establecer garantías, pero también hay que plantear garantías para las víctimas. Las víctimas, por ejemplo, de desaparición forzada, la impunidad estamos en un 100%, la impunidad sobre asesinatos sindicalistas, me corregía el doctor Nieto Loaiza, está entre el 95 y el 100, la violencia sexual está en 98%, la impunidad sobre desplazamiento está en el 95%, este es un país de una gran impunidad, no sabemos, no se conocen la verdad sobre las responsabilidades en específico, tanto de agentes de Estado como de guerrillas, como de paramilitares, como de terceros, y esa es una tarea monumental obviamente que tiene la Comisión y la JEP, cada cual en el marco de su mandato. Ese es el tema de fondo, es decir, nosotros no podemos partir de la presunción de que la Comisión de la Verdad va a darle un uso inadecuado. La Comisión de la Verdad tiene una reglamentación, les voy a leer un parrafito pequeño que dice: en desarrollo de lo previsto en el artículo 28 de la ley 1712, cuando la información que pida la SEP corresponda a información clasificada, calificada o reservada, la institución poseedora deberá aportar junto con la información requerida un reporte en el que sustente la reserva o la clasificación de acuerdo con las siguientes reglas: hacerlo por escrito, precisar las normas jurídicas que sustentan la reserva o clasificación, argumentar si existe un riesgo presente, probable y específico para que pueda dañar un interés protegido
protegido, etcétera. Y luego dice que la Comisión de la Verdad, digamos, no puede utilizar esta información, no la puede hacer pública. Entonces hay una serie de reglamentos también muy claros para la Comisión de la Verdad. Yo estoy de acuerdo que le pidamos a la Comisión de la Verdad que respete al máximo esos reglamentos que rigen su funcionamiento, pero no partir de la presunción de que la Comisión de la Verdad le va a dar otro uso de entrada. Estas presunciones van contra debido proceso, van contra garantías constitucionales y van contra un reglamento institucional que tiene la propia Comisión de la Verdad. Se nos agota el tiempo. Marco Romero, defensor de derechos humanos, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODES. Muchas gracias por habernos acompañado. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y por promover este debate. Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial, ex viceministro de Justicia, analista y columnista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, muchas gracias a usted. Vamos a una última pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos leyendo las opiniones de ustedes, quienes hasta ahora debaten en las redes sociales y opinan sobre las posturas que les hemos presentado hoy aquí en este programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.